Muchas gracias, buenas tardes. Primero, gracias a las instituciones por invitarnos y a participar además con un buen amigo a charlar de un tema que además a los dos y a muchos de los que estáis aquí, que os conozco, a otros, nos apasiona, como es la gestión cultural, no solamente la cultura, sino a la variante de la gestión cultural. Eh, yo no sé si conocéis a Pedro Vives, aparte de la de eso que os ha dicho Antonio Javier, de su virtualidad como ensayista, que lo es, ensayista de eso. Pero para mí es una cosa, no ni más ni menos importante, pero es un freelance que además ha recorrido el campo de la cultura de una manera bastante curiosa, que además le añade, le da un valor, ¿no? Que es su vinculación con la universidad en un tiempo, una serie de años en la enseñanza, siempre desde una visión de América, porque era su especialidad, es lo que se doctoró, pero posteriormente entra ya en la cultura, y entra en la cultura también en un sitio interesante, como es a trabajar en las fundaciones, en el tercer sector, que en España, aunque hay muchas, pero todavía a los gestores no le damos una importancia a ese tercer sector, que va a tener que ir desarrollándose más, y con el tiempo este de crisis estamos viendo que va a ser otra de las patas a las cuales va a tener que mantenerse, y posteriormente pasar a la gestión pura y dura, como ha sido ya también en España y en América, que es haber sido director del Centro de Cultura de España en Buenos Aires, uno de los distintos centros culturales que tiene la ECI por América Latina, complementario de muchas veces de otros centros que tiene el Cervantes en los sitios de habla no hispana. Él tiene publicado, que yo sepa, 3 libros que podríamos decir libros de gestión cultural, de tema cultural. Uno más antiguo, Cultura y Política Cultural, ensayo de teoría aplicada, del año 92. Luego, el glosario crítico de la gestión cultural, que yo hablaremos algo y le preguntaré, que es este, que su primera edición es de 2007, pero existe ya una segunda edición prácticamente agotada, o que no sabemos, o que es de difícil existencia, del 2009, que además es un glosario crítico de gestión cultural. Normalmente existen otros temas a veces, pero no de gestión. Y luego quizá un ensayo más libre y bastante interesante, que se llama Bajo el signo del narciso. Está publicado en el 2009 también en Valencia, independiente de otros libros, de muchos artículos que tiene, que ya no se dedican a este tema. Quizá, empezando después de esta pequeña introducción, porque creo que era un poquito obligada, ¿no? Y un poco tu vinculación con América, desde una parte teórica, porque incluso trabajaste en el quinto centenario también, o sea, has trabajado no solamente en esa parte, y conocer un poco la gestión cultural de allí o de allá, como ellos dicen, y de acá, ha hecho que veas una perspectiva distinta a la hora de plantearte estos trabajos, que ya luego iremos hablando de ellos. Sí, 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 ahí yo creo que el haber tenido ocasión, y sobre todo gracias a Quinto Centenario, de conocer cómo se trabajaba, cómo se gestionaba la cultura en América Latina, no en toda América Latina, porque hubiera Bueno, sido una locura, pero sí tuve la suerte de conocer entre los años 89 y hasta el 97, 98 aproximadamente, pues probablemente las administraciones más atrevidas, más competentes, las que más arriesgaron en materia de cultura en aquellos años, especialmente la más sólida y la más pesada de todas, la más pesada en el sentido de peso específico, era y creo que sigue siendo la mexicana.
La más interesante, por lo que hacían en aquel tiempo, lo que buscaban era la de Venezuela, el CONAC de Venezuela. A mí sí me enseñaron, iba a decir mucho, en algunos momentos casi todo, porque yo venía de un trabajo académico, había pasado por un periodo digamos, de acceso a la promoción del conocimiento, de la historia, etcétera, con Quinto Centenario, y realmente el tropezarme con lo que eran los problemas de la cultura y de la política cultural tuvo lugar en América Latina o con los latinoamericanos. Entonces, sí, ha tenido mucha, han sido muy responsables de que yo pusiera el foco de mi trabajo en la cultura y en la política cultural. Hay una tradición en ellos que es una cierta evolución teórica bastante importante, de hecho la seguimos viendo que evoluciona, pero claro, también cuando ya luego estás allí trabajando ves que muchas veces esa evolución teórica por las dificultades, por un lado el territorio tan enorme, por otra dificultad económica, en la práctica se te quedan un poco como con los pies colgando, ¿no? Tú dices, he leído cosas de fulano, he leído cosas, y luego lo ves que la práctica se ha quedado siempre un poco más atrás, ¿no? No sé si eso, la sensación la has tenido tú también. Es que en la práctica las limitaciones de los estados son mucho más importantes de lo que desde fuera y sobre todo desde una perspectiva académica se pueda enunciar en un momento dado, ¿no? Las administraciones culturales latinoamericanas, algunas de ellas habían sido pioneras, como era el caso, como fueron los casos de Ecuador y Costa Rica, y sin embargo, al cabo de los años, uno llegaba a Ecuador y era un páramo. Es decir, habían quedado instituciones, pero realmente no existía una dinámica de política ni siquiera de mantenimiento de unas líneas en materia de cultura. Esto lo digo ahora con calma y tranquilidad. Evidentemente, en aquel tiempo hubiera sido mucho más diplomático y habría tratado de poner bálsamo a lo que era la realidad. Decía, las dificultades de los estados son más serias y siguen siendo más serias de lo que parece, o de lo que cuenta, o de lo que nos cuenta la prensa. Realmente el único país de los que yo tuve ocasión de conocer y trabajar y dialogar y sentarme varias veces en la mesa con responsables culturales, el único país que tenía capacidad para desarrollar una política cultural a nivel nacional y además con un tamaño muy serio era México. En el caso de Venezuela, la verdad es que los años de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, con el CONAC presidido por el maestro Abreu, el músico, ahí se hicieron cosas muy interesantes, arriesgaron mucho, hasta el punto de que generaron una estructura de política cultural que en algún momento le venía grande a Venezuela. Y yo los dejé allá por el año 95, cuando yo los dejé, digamos, interrumpí lo que era el conocimiento más inmediato en una cuestión muy interesante, que era, tenían una estructura cultural, una estructura de política cultural, avanzada, compleja, con gentes bien formadas y bien preparadas para llevarlo a cabo, con impulso, con ganas, con recursos, tenían recursos. Y su problema era que no podían trasladarla plenamente al conjunto del país porque el país estaba atenazado en un centralismo muy agudizado. Se debatía entre si descentralizar o desconcentrar, era una polémica de la época, ¿no? Y claro, la administración cultural, el CONAC, no tenía capacidad para decidir. Buscaba fórmulas alternativas, pero no estaba en su mano. De hecho, los finales de los 80 y los 90, Caracas se convierte en uno de los grandes centros de pensamiento, de festivales, de organizaciones, concentra a gran parte de los creadores latinoamericanos, los pensadores realmente. Sí, no, vivieron un momento dorado
que no fue solo puro oropel. Eso a mí me gustaría hacerlo saber. No era solo oropel, no era que solamente que tuvieran mucho dinero. Es que tenían bastante dinero del petróleo, pero además tenían ideas claras y querían hacer cosas y se lo proponían y lo sacaban adelante, ¿no? Desgraciadamente, bueno, en cuanto apareció Chávez, desapareció el CONAC. Ya antes lo hirió de muerte en la segunda presidencia de Caldera, lo hirió de muerte porque lo convirtió en una institución esclerotizada, pero Chávez se lo cargó, bueno, como tantas cosas se ha cargado de ese país. Yo he citado que tú tienes, aparte de los artículos, 3 libros, podríamos citar de ensayo, aparte del último artículo de Periférica que vais a ver, es muy interesante, es un artículo, es largo, pero un artículo, eso. Podríamos ver una especie, porque cuando los vas leyendo por separado, se ve una serie de elementos que están fijos, pero podríamos hablar de una especie de un pensamiento que lleva esa constante, no es que tenga que ser lo mismo, pero que tiene una constante, un hilo conductor de ese pensamiento en esa evolución de esos libros tuyos de ensayo. Sí, bueno, no sé. Yo lo primero que me puse a escribir, que fue el Cultura y Política Cultural, no lo busquen porque está agotado y perdido y olvidado, pero aquello fue sobre todo una necesidad de trabajo, precisamente los tiempos en que más trabajaba con los latinoamericanos. Una necesidad que era el tratar de ordenar un poco las ideas, porque bueno, yo me vi en algún momento embarcado en una de esas aventuras oficiales, que era muy gracioso, yo la verdad es que lo pasé bien, que fue en los trabajos preparatorios de lo que acabarían siendo las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Hubo varias reuniones entre ministros de Exteriores y tal, y en una de esas se les ocurrió que había que crear el sistema de integración cultural iberoamericano. Bueno, como tú conoces también, y supongo que aquí habrá también quien conozca la realidad latinoamericana, pues de esas cosas que ni siquiera necesitaban los tragos, se les calienta la boca y en una de esas se les ocurre cualquier cosa. Bueno, el caso es que aquello que sonaba así, sistema de integración cultural iberoamericano, cualquiera decía, Dios mío, se convirtió en una especie de frasecita mágica que facilitaba otros discursos a la hora de allanar las dificultades de una futura cumbre, un futuro encuentro de jefes de Estado. Y entonces, pues, en fin, alguien a quien sigo recordando con mucho cariño, con mucho respeto, Pina López Gay, me pidió, Pedro, a ti se te ocurre decir algo de esto, porque yo no sé qué vamos a decir. Y hay que, yo francamente, me parece, espero, Pina, que no vayas a ofenderte, pero esto me parece una locura. Ya lo sé, pero bueno, el caso es que yo me encontré durante un día y medio encerrado con otras 3 o 4 personas en una habitación de un hotel de Bogotá, el hotel Tequendama famoso de los militares, y teníamos que sacar un papel sobre la integración cultural latinoamericana. Hice 2 o 3 buenos amigos, nos reímos mucho y salió un papel que más o menos le ponía letra a una música imprecisa. Ese fue un toque de atención, es decir, hacía falta poner orden, o a mí al menos me hacía falta poner orden en qué era a lo que le estábamos llamando cultura. Porque, claro, a partir de Lévi-Strauss y la declaración de UNESCO y tal, cultura empezaba siendo una serie de enunciados y terminaba siendo un diccionario.
¿sí? Cultura era todo, o menos, o más. Y esto fue lo que me llevó a hacer aquel primer trabajo de tratar de poner orden. Es cierto que esa puesta en claro me ha servido desde entonces y sí, está presente en las otras, ¿no? Sí, porque el concepto de sistema de cultura tú lo sigues manteniendo en las distintas reflexiones, o sea, sigues profundizando en él, no ya para un tema concreto, sino como un poco aclararte a ti y a nosotros en ese mundo, ¿no? Que además, cuando tú ya lo ves con artículos después o algo así, y lo vas complejizando con las tecnologías, las TIC y no sé cuánto, sigues de alguna manera profundizando en eso, o sea, de alguna manera sigue esa línea de trabajo, ¿no? Sí, porque, eh, hombre, a mí me parece, y cada vez estoy más convencido de eso, y probablemente ha sido una evolución, ¿no? Que o entendemos la cultura en términos de sistema, o estamos perdidos. Es decir, esto que hemos dejado correr, de que exista o de que pueda existir en cada momento una cultura de élites, una cultura popular, una cultura que genera gasto y otra cultura que produce, etcétera, y que todo eso lo dejemos convivir y cada una de esas versiones que circulen por su cuenta, bueno, nos ha llevado efectivamente a políticas culturales a escala mundial con las manos atadas, ante las grandes trusts industriales, con las manos atadas ante la incomprensión por parte de los ciudadanos de lo que sucede, de lo que se le presenta. Entonces, entender la cultura en su carácter sistémico a mí me parece que es importante. Creo que resuelve los viejos problemas de eso, de si cultura popular o cultura de élite. Mire usted, eh, la creatividad es fundamental para la creación. Es decir, ningún creador en la historia de la humanidad ha hecho cosas de la nada, ¿no? Ha hecho cosas y ha pensado y ha creado y ha inventado y ha sorprendido a partir de lo que ha vivido desde que nace hasta que crece, etcétera. Y ahí está la creatividad, que es creo que es un concepto suficientemente expresivo de la capacidad de poner el conocimiento en juego por parte de las sociedades, de los grupos, de los pueblos, y a partir de ahí nace la creación. Lo planteo así, ¿por qué? Porque me parecen las dos piezas básicas de esa idea de cultura como sistema, ¿no? Es decir, y yo creo que si las administraciones tuvieran un ratito libre y se pararan un poco a pensar cómo ir aproximándose a ese carácter sistémico, digamos que tendrían más posibilidades o más opciones de acierto. Pero parece ser que no tienen mucho tiempo libre últimamente. Ahora de todas maneras nos lo están complicando un poco con el concepto de la economía de la creatividad. También eso ya, pero en fin, eso ya iremos viendo. Hay una cierta tradición de ensayistas, filósofos, algo de eso, de escribir libros que comienzan por la frase bajo el signo de la juventud, el signo de la vejez, como dice Aranguren, o la crisis, o la tristeza, o el miedo. ¿Significa cuando tú escribes bajo el signo del narciso, conocimiento, cultura y entusiasmo, una reflexión que desde mi punto de vista podría tener tres posibles variantes? Una, el narciso eres tú, sería más fácil y entonces esa la descarto, ¿no? Otra, los narcisos somos los gestores, que es un mal que de alguna manera se da, aunque no sea tu elemento, ¿no? O el narcisismo, si estamos jugando con el mito, se da en los propios contenidos de la gestión cultural. ¿Por dónde? No, bueno, sí, pero en el sentido siguiente. Yo creo que el efecto, el narcisismo en la cultura se va generando a través de todos sus agentes. Es decir, no solamente quienes gestionan o quienes crean o quienes... No, creo que acaba siendo un efecto muy generalizado. Por eso, al final me tropecé y dije, no, el problema es que estoy escribiendo de algo
que se encuentra bajo el signo de Narciso, es decir, y que no queremos o nos cuesta desprendernos de esa condena, ¿no? Pero afecta a todo el sector de la cultura, a todos sus agentes. Además, yo he tenido ocasión de comprobar, probablemente empezando por mí mismo, de quienes se acercan o de repente se tropiezan con la cultura en algún momento de su vida y tienen algo que ver con eso, con cierta gestión, con cierta... Y les entra un ataque de narcisismo. Oye, a los 20 minutos resulta que ya son profundos expertos en temas... No dice, caramba, yo debo ser imbécil, porque esto que llevo tanto tiempo sin verlo claro, y esta criatura hay que ver que pronto se ha dado cuenta del asunto. Bueno, y al mismo tiempo también me sirvió cuando fui viendo y al final elegí el título ese, pero me di cuenta también de que el estudio de la cultura, del sector cultura, es decir, de las implicaciones tanto conceptuales, filosóficas, como materiales, económicas, mercantiles, bla, 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 de la cultura, el estudio, el tratar de tomar una posición relativamente científica, o todo lo científica que se pueda, y todo lo racional que se pueda, pues me recordó al otro personaje de la historia, que es Eco. Esa pobre criatura. ¿Cómo remata? Sí, esa pobre mujer que se pasa la vida diciéndole al otro y repite y repite y repite, y el otro sigue mirando al espejo como un imbécil. Yo creo que los estudios de la cultura, que no son tantos como creemos, y que necesitaríamos más, pero los estudios de la cultura, por más que al sector de la cultura le digan, le saquen determinadas conclusiones, le ofrezcan puntos de vista, etcétera, nunca se les acaba de hacer caso. Nunca. Si sale mal retratado el mundo del teatro, pues desde ahí ya este no sabe muy bien, es que es un teórico. Si te metes con el cine, no es que te metas, sino que haces la crítica de la situación del cine, o lo mismo. Es decir, Narciso, en realidad, ha aprendido a mirarse en el lago, y eso es lo que mejor sabe hacer, y además yo lo entiendo, es que queda bonito. Sí, hombre, bueno, el fin de la leyenda, del mito, es que cuando muere sale una preciosa flor que es un narciso, ¿no? Entonces, eso quizás resumiría. No, pero es que lo que tú decías se nos da unas veces más, otras veces menos, a los gestores, que algunas veces nos creemos que los importantes somos nosotros, no los creadores. O sea, que el centro, o sea, eso yo por eso te decía lo de, eso hay momentos eso que te parece que es que el gestor no se da cuenta que es un mediador, sino que somos los creadores y los que llevamos los discursos. No lo sé, yo fíjate, no creo que sea un pecado muy extendido entre los gestores. En todo caso, habría que segmentar el oficio de gestor. Es posible que ese pecado sea frecuente en gestores de grandes infraestructuras, de instituciones, festivales, etcétera. Pero yo siempre que pienso en los gestores, me acuerdo de que la mayoría de ellos son, por así decir, pequeños gestores, y que trabajan en ámbitos muy concretos, en poblaciones más o menos pequeñas o más o menos medianas, y creo que ahí no se da ese pecado. Otra cosa es que exista una tradición que coloque al gestor o al responsable de una gran institución en el primer plano mediático, ¿no? Ya es una tradición. Y puede darse el pecado, pero no, yo no creo que sea tan frecuente, Chus. Bueno. Hay disparidad, pero no es el tema. Cuando hablabas antes del sistema, en un momento dado hablas también de los como campos relacionados, y citas una cosa que a mí me ha sorprendido. Citas la industria, la cooperación, la promoción y las políticas culturales en ese orden, como los 4 pilares básicos.
y además en ese orden. O sea, ¿consideras que ese es el orden en el cual hay una especie como de desarrollo de esos sistemas, de esos campos relacionados, de esos mundos, ¿no? Sí, me parece que son los 4 enfoques básicos, a través de los cuales al menos yo acabo entendiendo cosas, ¿no? O poniendo orden en ciertas cosas. El orden quizá daría igual. No, es que eso es lo que a mí me sorprendía cuando dice El en ese orden. Pues yo estoy de acuerdo con ese básico, pero claro, para mí sería quizá el primero las políticas, eh, en mi opinión. sí, puede serlo. Puede No, serlo. por eso lo que me sorprendió era cuando enfatiza en ese orden. Lo demás estaba totalmente de acuerdo. Y en Sí. eso, si hay una duda también. No, pero vamos, no, el orden no es importante. Otra cosa es bueno, que yo me lo planteara de esa manera. Pero tiene razón, el orden no tiene por qué ser así. Si se pone la política en primer lugar, puede suceder que se tienda a un enfoque excesivamente pragmático desde el principio, ¿no? Sí, Puede ser. Pero bueno. luego también en el libro hablas en un momento dado de industria cultural, pero también dice, no se trata de la industria cultural, sino de las industrias culturales. Esto realmente es parte del debate que se da en un momento dado, aparece durante años 50, 60 prácticamente como industria cultural y hasta 70, y a partir de los 70 es cuando empieza el debate de las industrias culturales. Y tú lo relacionas con la evolución de la cultura en el siglo XX. ¿Tú crees que hay un momento ya absoluto del tema de ruptura? No, absoluto, he decidido absoluto. ¿Pero que hay una ruptura con el concepto de industrias culturales, cultura y sector cultural ya? ¿O estamos todavía en ese debate que lo inician, que viene de más atrás de lo que es la escuela de Frankfurt y eso, pero que de alguna manera ya no sirve, parece? A mí es que me parece que sí, como tal debate yo creo que ya no sirve. Para mí son cosas muy claras, es decir, cultura, industria cultural, etcétera. Son conceptos que cada uno se refiere a fenomenologías distintas, pero evidentemente pertenecientes al mismo todo al que uno esté. Yo no veo problema, es decir, es cierto que el concepto de industria cultural aparece en determinado momento para fundamentalmente explicar qué está sucediendo con la cultura de masas, etcétera, pero veo también que no hay un gran problema en entender que hoy día hablar de industria cultural exclusivamente es quedarse en la entrada del templo, ¿no? Eh, existen industrias a veces muy disímiles entre sí. El mundo editorial, la industria editorial y la industria cinematográfica, bueno, tendrán sus conexiones en algún momento, pero evidentemente son dos actividades industriales muy distintas, con distintos destinatarios, distintos mercados, distintos procesos de fabricación, etcétera, etcétera. Eso no, yo no creo que haya ningún problema en operar ya con eso hoy día, ¿no? A mí el problema se me plantea al contrario, y si vamos y vemos, por ejemplo, la realidad en la que estamos metidos, cuando ahora estamos con la ley CINDE famosa, con toda la piratería, que tú también la tratas en distintos trabajos tuyos, y además las tratas en momentos, claro, porque si tienes algún trabajo firmado en el 2004, el 2005, o cuando, quiere decir que se han escrito antes, o sea, porque no se editan. Con lo cual estás hablando de un tema como de actualidad, pero que ahora de mucha mayor actualidad. Claro, yo lo que veo es que cuando ahora hablamos de industrias culturales, estamos hablando de un tema en los cuales gran parte de los que probablemente estemos aquí no podemos reconocerlo. El mundo del que están hablando en esos debates de industrias culturales, de la piratería, de la ley CINDE, de eso es otro, desde mi punto de vista. Es el mundo de las grandes productoras, es el mundo de los grupos mediáticos, es el mundo en los cuales todo se va aglutinando, mientras que cualquier otra cosa de las cuales nosotros podemos hablar aquí, del teatro, no sé qué, la música, no está en esa clave, está fuera de ese juego.
Ya, bueno, claro, pero si es que, claro, claro, te estás refiriendo... Y se nos asimila totalmente. Industrias culturales, soy Mm. todo. Dice, no, yo no tengo nada que ver con esos señores. Bueno, O sea, aunque tengamos sí. una base. Cuando antes hablábamos de eso de la cultura como sistema, la necesidad de entenderla como sistema, entre otras razones, es para ver si en algún momento pudiéramos deshacer los efectos o parte de los efectos de uno de los procesos más graves que han afectado al sector, que ha sido cómo se ha dualizado a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Desde luego, las polémicas como la que podamos estar viviendo o haber vivido y seguiremos viviendo, como es el caso de la ley sobre propiedad intelectual y sus cambios actuales, en fin, la ley SINDE, eh, evidentemente eso parece que no tiene nada que ver con el teatro, con la música en la calle, parece que no tuviera nada que ver, que fuesen mundos diferentes. Bueno, la cultura no bien entendida, sino seriamente meditada, deja muy claro que es un mundo relacional muy neto, muy neto. Eh, Quien hoy día consume a través de Internet una grabación musical, un vídeo, etcétera, lo que sea. Bueno, en realidad, por eso también me refería antes a creatividad y creación, en realidad lo que está consumiendo es un resultado sintético y elaborado. Que no hay que confundir con algo, como dijo el expresidente de la Junta de Extremadura, que todo era una sucesión de plagios, ¿no? Eso es una de las barbaridades más gordas que se han oído en este país recientemente. Y lo siento porque era un hombre que, en fin, me caía bien y todavía me cae bien relativamente. Bueno, pero ¿qué ha pasado? La cultura como sector y como idea, porque lo hemos interiorizado muchos, la cultura se ha dualizado. Los primeros a los que yo le escuché esta cosita fue a un grupo de expertos chilenos. Cada uno era experto en 40 cosas, pero los habían metido en tiempos de la presidencia. Todavía no era presidente Lagos, pero ya estaba en candidatura y no sé qué, y estos tíos estaban trabajando. Y los habían metido a pensar en qué iba a pasar en Chile con las industrias de la comunicación, cómo iba a afectar al pueblo chileno, si iba a cambiar sus costumbres, qué podía hacer un gobierno, es decir, la cosa que al principio uno la escuchaba y decía, ¿qué estos chilenos? ¿Qué ganas tienen de perder el tiempo y darle vueltas? Aquella gente fue brillante, brillante, quizá el país de América Latina que ha construido una teoría de política cultural para el país, para el Estado, más ajustada, más meditada y más participada, ha sido Chile. Bueno, estas criaturas, recuerdo a Carlos Galán, etcétera, en aquellos tiempos, fue a los primeros a los que yo les escuché. Tenemos un problema. Esto de la cultura es un sistema dual. Estamos viviendo un despegue tecnológico, por una parte, que nos lleva a pensar en unos problemas. Y tenemos un acervo y un sistema propio de cultura por el cual somos occidentales, somos latinoamericanos, somos indoamericanos, etcétera, etcétera, y que se nos está quedando cada vez más abajo, cada vez es más costoso, es más caro de mantener, nuestros museos se caen a pedazos y nuestros presupuestos no le pueden prestar toda la atención. ¿Cómo? Pero esta gente decía, en realidad es lo mismo. Estamos asistiendo a dos evoluciones distintas de la misma cosa. Bueno, yo a partir de ahí, dándole muchas vueltas, con alguno de ellos muy pragmático, un tal Agüero de apellido, que era demócrata cristiano, estaba siempre más constipado que yo hoy. Iba siempre con un pañuelo a todas las reuniones internacionales y metía baza. Y aquel hombre lo que me decía, Pedro, tú tienes, me decía, asiento, que es como te piden los chilenos
en vez de decirte, siéntate, por favor, asiento. Me decía, asiento. A ver si tú le das vueltas a todo esto que esta gente nos está contando y cómo... Y recuerdo que una vez me puso los deberes tontamente aquel señor que no tenía nada que ver conmigo, más que una cierta amistad, me puso los deberes para la mañana siguiente que le hiciera que qué se me ocurría a mí que querían decir el grupo que estaba trabajando. Bueno, yo aprendí, como podéis, que lo usa mucho, la economía globalizada. Como podéis imaginar, yo aprendí muchas cosas, porque además luego traté de averiguar qué es eso de una economía dualizada, qué efectos tiene, como otra de las cosas que siempre me han preocupado, quizá hoy día ya menos, era el tema, el problema, el concepto y la praxis del desarrollo. Pues, claro, evidentemente al sector de la cultura, en algún momento lo he pensado, no sé si es cierto, pero sí lo he pensado, al sector de la cultura le ha faltado siempre un buen plan de desarrollo. Le ha faltado un yanqui que tirase para adelante y dijera, señores, las etapas que hay que cubrir son estas, los objetivos de crecimiento son estos, y al final tendremos un sector conformado de esta manera. Eso lo han tenido, por supuesto, la agricultura, lo ha tenido la industria y la aviónica y no sé qué y tal. La cultura no la ha tenido. La cultura ha llegado tarde al estado de bienestar, ha llegado tarde al estado contemporáneo en general, llegó tarde sin duda a las políticas públicas y lo está pagando, o lo estamos pagando. Sí, pero en el concepto, por ejemplo, de lo que los norteamericanos entienden por industria cultural, que lo tienen bastante más claro que lo tenemos nosotros, no hay los debates aquí, ellos sí han hecho unos planes, no de desarrollo, podríamos llamarlo, que es, por ejemplo, toda la protección a su industria audiovisual, que la siguen manteniendo. Las pautas que van hasta los convenios internacionales para que no haya en ningún momento a aquellos de sus intereses que transmiten dos cosas, transmiten mucho dinero, ideología e imagen, sea mermado. Eso además hay cláusulas incluso de protección a la cinematografía norteamericana en el Plan Marshall. El Plan Marshall dice, yo le ayudo, pero como se le ocurra a usted ponerme una cortapisa de que mi película, porque estaba en ese momento, había un antitrust en Estados Unidos, ¿no? Y se me ocurra que mis películas no se van a poner ahí, no hay ayuda. O sea que ellos sí lo han tenido claro, porque tienen claro también el concepto de industria cultural. Y yo creo que nosotros aquí tenemos un batiburrillo, que todo es todo, nada es nada, y aquí al final lo tratamos todo igual, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos lo que han tenido siempre claro, más que industria o no sé qué tal, es el concepto de negocio. De negocio, que la cultura es un gran negocio. Es decir, que el conocimiento como tal, sea en su versión musical, plástica, etcétera, es un negocio. Y bueno, pues han tirado para adelante con los faroles, ¿no? A mí me ha sorprendido otro día una cosa muy curiosa. En el último número de Babelia, el que hace el número 1000, que hace un homenaje, sí, hay una referencia de un nuevo libro que va a publicar Vargas Llosa, que lo va a dedicar al mundo del espectáculo, ¿no? Y le llama La civilización del espectáculo. Me ha sorprendido mucho porque, de alguna manera, hay momentos en que coincide con otro que habla de lo mismo, que ideológicamente, que es con Guy Debord. Este habla de la civilización del espectáculo y Guy Debord, en los 60, con unas teorías que están volviendo, habla de la sociedad del espectáculo. Y los dos, de alguna manera, y Vargas Llosa decía concretamente, las artes y las letras, humanidades, habrían pasado a ser poco más que formas secundarias del entretenimiento. O sea, hay un subtexto ahí que es la misma queja que hace Guy Debord cuando está hablando de la sociedad del espectáculo. Uno desde una perspectiva como la perspectiva situacionista y el otro desde un neoliberal, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo estamos viviendo eso. O sea, prácticamente todo lo que, o mucho de lo que entendemos, no solamente por cultura, sino hasta por política, es espectáculo.
Sí, o se quiere hacer trascender, en el caso de cultura, o se quiere hacer trascender como espectáculo. A mí me gustó el artículo de Vargas Llosa. Confieso que porque me gusta como escribe desde hace muchos años. Eh, pero, aun teniendo una parte de razón, creo que exagera un punto lo que viene sucediendo. Yo no creo, no me parece que se pueda tildar de espectáculo eh, eh, o que se pueda tildar de evolución hacia el espectáculo lo que ha sucedido en la cultura. Casi me quedé más con la parte en la que se quejaba airadamente, y no es la primera queja, yo la recuerdo otra de El Benzu y de Félix de Azúa, y la queja de la sensación de que te toman el pelo, es decir, de que hay muchas de las cosas que produce la cultura contemporánea, en materia de artes plásticas, en la música, en el sonidismo, en el que, que sí, hombre, uno el primer día pone cara de decir, ¿qué? Pero ya, sobre todo cuando la vida te ha llevado varias veces por el asunto, dice, venga ya, hombre, está bien, ¿no? ¿Y qué sucede? Que parece ser que ahora se puede empezar a decir, se puede empezar a decir, pero hasta hace muy poquito hay de aquel que enarcara una ceja delante de una instalación, de una performance, de un no sé qué, porque bueno, rápidamente, ¿de dónde habrá salido? ¿Qué cavernícola? Dime usted, no sé, es posible que yo sea un cavernícola, pero francamente no lo entiendo. Y sobre todo, yo hace muchos años que leyendo a Josep Pla, que no es sospechoso ni de progresista, No, no, ni de izquierdista, no, para nada. pero que en algún momento comentaba, en tiempos de la República, en uno de sus artículos para la Veu de Cataluña, comentaba unos saraos y no sé qué que habían organizado ya entonces, en los años 32, 33, en el gobierno, allí en la Puerta del Sol, en Madrid y tal. Y este hombre hay un momento en que detiene su narración de lo que tal. Solo me hago una pregunta. ¿Todo esto quién lo paga? Y yo me he acordado mucho de esa pregunta, precisamente ante determinadas manifestaciones, ¿no? Del arte contemporáneo, de la creatividad, además expresión a mi juicio mal usada, pero en fin, de esa capacidad creativa que de repente le encuentran a unos porque son jóvenes, al otro porque venía de la selva, a no sé quién porque tal, claro, te los colocan delante y uno al final se parece, ¿todo esto quién lo paga? Porque el que estemos aquí, el que este tío haya colgado esto en las paredes o nos esté dando la barrila con el sintetizador y no sé qué, todo esto ¿quién lo paga? A veces he sabido quién lo pagaba, claro, pero otras muchas decían, no, no, esto no resiste. Esa parte del artículo de Mario Vargas Llosa a mí me pareció, y dije, hombre, mira, parece ser que ya se puede decir públicamente lo que tantos hemos pensado muchas veces, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con que todo se haya orientado No, hombre, al no, espectáculo, ¿no? a mí lo que me sorprendía era la unión de dos Ya, ya, mentalidades ya, ya. totalmente, porque realmente sí hay una parte, no es todo, pero sí hay una parte, y tú lo ves en la vida diaria, y por supuesto eso, que prácticamente no se puede hacer una cosa normal, hay que hacer un Ah, espectáculo. O sea, claro, claro, claro. no cualquier cosa la que haga tiene que tener unos fondos. Y dice, no, si Sí, esto es sí. una cosita como estamos aquí sentados, normal, ¿no? Sí, sí, no, Entonces, no es. eso me sorprendió, el vídeo Boriel que coincidiesen en eso desde dos. Pero bueno, era una. Luego, has dicho una cosa que también, y tú lo vas tratando a lo largo de tu trabajo y eso, que hablas mucho de las TIC en distintos momentos. Como por ejemplo, vamos a considerar el bien cultural en un sentido amplio con esa, incluso esa visión Sí. de las TIC y de la nueva creación. O sea, hasta dónde el bien cultural va a seguir siendo bien cultural o no? O iremos que el tiempo decante, como los buenos vinos, y digo, esto pasará y otro no pasará, no habrá que hacer grandes definiciones teóricas en un principio, sino dejar. Bueno, yo creo que es la historia la historia del arte, o de las artes,
enseña mucho. Es decir, siempre se ha producido muchísimo más de lo que ha trascendido y de lo que hemos reservado, ¿no? Yo creo que la tecnología, que ofrece sin duda muchas expectativas, pues también acabará decantando sus grandes creaciones, sus grandes saltos en la capacidad de conocimiento del hombre. Bueno, pues se va a producir. Con las TIC lo que sí creo, y ahí vuelvo a una reflexión en materia de la gestión cultural hoy día, con la tecnología y la comunicación, está sucediendo que en muchas opiniones se le está otorgando una capacidad de solución a problemas más o menos larvados, históricos, etcétera, de la gestión de la cultura y de la cultura misma. Y hombre, yo creo que no hay que depositar tantas esperanzas, es decir, la comunicación, la intercomunicación, etcétera, es una herramienta, como se suele decir, yo creo que es un marco operativo distinto que facilita, que amplía el horizonte, pero evidentemente no son los contenidos. Los contenidos se los tendrá que seguir poniendo la persona humana, como decía el obispo aquel. Yo creo que a la gestión cultural le va a resolver algunas cosas, pero no le va a cambiar su función social. Creo que no se la va a cambiar. Es posible que me equivoque. Posible. Está claro que los TIC y eso han generado elementos nuevos y luego, sin embargo, realmente lo que están sirviendo de soporte muchas veces a elementos tradicionales con la visión de esas herramientas. No podríamos hablar de que hay algunos elementos nuevos que se están generando, desde nuevos oficios hasta nuevas variables artísticas, eso, pero igual que la imprenta o el grabado, generó una cosa que no había antes. ¿Qué trascendencia puede tener eso? Como hay más velocidad de vista, se va a ver más. Como hay varios cuartos, pero bueno, eso habría que quizás que decantarlo. Hay una parte que a ti vamos, que además ha sido tu trabajo mucho tiempo, que es en la parte de la cooperación. Y de alguna manera haces como una reflexión de cómo a veces se ha convertido en una especie de relacionarte con lo lejano, ¿no? Como una cosa de resolverle problemas al otro, pero que esté muy lejano, ¿no? Que esté, con lo cual quizás a veces te resuelve unas cosas primero a ti que tengas que eso, y sin embargo está menos el concepto de la cooperación con los cercanos, o el concepto de la cooperación entre nosotros, o entre un mismo grupo, ¿no? Y eso ahí tú haces una serie de disquisiciones bastante interesantes que además están fundados en experiencia, en práctica y conocimiento, ¿no? Sí, está fundado en experiencia, en lo que he conocido y he visto. He de confesar que yo soy un desencantado de la cooperación internacional al desarrollo, que ha sido uno de los paradigmas que en nuestro país ha movido y sigue moviendo todavía voluntades, entusiasmos, recursos, etcétera. Soy un desencantado porque, aunque suene muy duro, he visto cómo se ha ido convirtiendo en otra forma de negocio, en otra forma de ocupación de las personas, muchas de ellas con gran competencia profesional, bastantes con gran entrega ética a las cosas, pero también he visto que el paradigma de desarrollo, tal como se ha manejado internacionalmente, no ha resuelto ni el 10% de los problemas que se proponían. Cuando en el año 2000, 99-2000, se planteó el famoso horizonte, los objetivos del milenio, la agenda para el 2015 y demás, ya entonces tuve el desasosiego de decir, pero ¿cómo se le puede decir a la humanidad que en 15 años vamos a reducir el hambre a un tanto por ciento X? Si sabemos, es que era muy cínico, sabíamos que no era posible.
¿Cómo se puede decir que vamos a reducir las muertes de las mujeres en los partos a tanto por ciento cuando sabemos que no vamos a poder hacerlo? Y sin embargo, bueno, eso sigue movilizando recursos, etcétera. Entonces soy muy desencantado, porque lo había visto en directo. Vi, además, he sido testigo y en algún momento me siento culpable del entusiasmo por la cooperación cultural y el desarrollo. Porque nadie se había parado a pensar ni qué era el desarrollo, ni qué era exactamente la cooperación, ni cómo intervenía la cultura en eso. Y a mí me han llegado a pedir un papel sobre cómo podía incidir la cultura en el combate de la pobreza. Y dije, vamos a dejarnos ya, hombre, por Dios. Vamos a dejarnos ya de historias. Con la cultura podré hacer muchísimas cosas y podré mejorar, o podremos mejorar, la situación de muchísimas personas. Pero nunca voy a conseguir evitar que nadie salga de la pobreza. Porque no, la cultura no está para eso. Para eso están otras cosas, otros elementos, otros recursos de la humanidad. Entonces la cooperación, bueno, también nos pasó otra cosa. No lo olvidemos. Los españoles en 1979 éramos receptores de ayuda al desarrollo. El 2 de febrero de 1980 pasamos a ser donantes y hubo que improvisar. Evidentemente, fijaos, 1980, 1981 con Tejero y con no sé qué, Calvo Sotelo, es decir, nadie se ocupó de qué era aquello. Había unos dineros que, bueno, que Naciones Unidas decía que tal y se situaban en tal banco y no sé cuántos. Ya con el primer gobierno socialista se puso en marcha, porque claro, se estaban entregando unos recursos y no se sabía muy bien, decía, bueno, sobre todo, hombre, hubo algunos amigos, entre otros venezolanos, de esos que, bueno, hubo venezolanos que le enseñaron al Partido Socialista Obrero Español que con eso del desarrollo y de la cooperación, que había que obtener retornos también como donante. Y que ahí estaba la clave. Bueno, tuvimos que aprender y que improvisar mucho. Y uno se ha encontrado a la vuelta de los años con que resulta que somos, o que parecíamos los salvadores de la humanidad. Hombre, señores, un poquito de prudencia y de calma, ¿no? Y la cantidad de gente joven embarcada en causas que además ya desdibujadas de cualquier objetivo racional, con peso ideológico, con las causas por las causas y a tirar para adelante. Soy muy desencantado. Y la relación de la cultura con el desarrollo es de muy difícil encaje, porque es necesario, en primer lugar, para que cualquier sector de actividad impacte en el desarrollo de una sociedad, es preciso que tenga una capacidad de conocimiento del punto de partida y de qué se quiere muy detallada. Y la cultura no tiene datos. La cultura no tiene datos para poder analizar fríamente qué se puede hacer y qué se puede obtener. Y en segundo lugar, la cooperación, no solo la española, en general la europea, está muy mal acostumbrada a decidir qué es lo que hay que hacer para desarrollar los demás. Hay un dato también curioso, ¿no? Hace 2 o 3 años éramos los máximos donantes o aportadores a la UNESCO. Como se habían retirado los demás, resulta, y sin embargo los documentos seguían sin traducirse al español. Y yo digo un día, hombre, por lo menos ya que se paga que lo traduzcan al español, ¿no? Porque seguían siendo inglés y francés, ¿no? Hay una paradoja también en eso que tú cuentas, que con la diversidad cultural, con la Convención de la Diversidad Cultural, más la moda de las industrias culturales, el turismo cultural, se le está diciendo a todos los núcleos y pequeños municipios y artesanos de que ellos van a desarrollarse a partir de la cultura. O sea, usted si hace su pequeño festival de Oruro, no sé qué, o una artesanía, van a venir aquí el turismo cultural en masa, porque además vamos a protegerlo en base a la diversidad cultural y la convención aprobada, ¿no? Entonces,
y cuando más te mueves ahora por América Latina, te empiezas a ver sobre todo esos núcleos, se te empieza muchas veces a poner los pelos de punta. ¿En qué estamos cooperando? ¿No? Pero bueno, es una... Estamos y hoy en el diario El País he leído que en la India ya hay una oposición firme oficial al todo el tema de los microcréditos. Claro, es que hemos vivido, es decir, los microcréditos. A veces, Pedrito, cállate porque va a aparecer el repelente Niño Vicente. Pero yo la primera vez que oí hablar de aquello de los microcréditos, y en la Fundación CEDEAL teníamos un área de cooperación al desarrollo, la cual siempre me interesé. Entonces yo pregunté, dije, a ver, explicadme eso de los microcréditos. Llegó el enteradillo de turno en ese momento, no, esto es una cosa, porque claro, los $50 o los $300 es capaz de generar una mejora que no sé qué y tal. Sí, a mí la lógica, desde que mi padre y mi madre me dieron un consejo por primera vez, decir, niño, con 2 gordas no va a ninguna parte. Usted ya le puede dar a alguien $300, $50 y con un proyecto para mejorar. Los proyectos eran el carrito, ponerle ruedas para poder llegar hasta no sé dónde. Mire, cuando luego veías el mecanismo y te explicaban el mecanismo, entonces esto es que se transfieren unos fondos al bank, no sé cuántos, patatín, patatán, que centraliza desde Houston o desde no sé dónde las operaciones con una cuenta específica que genere... Ya. Bueno, pues señores, les estoy hablando de los años 83... No, perdón, yo me enteré más tarde. 87, 89. Eso está funcionando y ahora por fin los hindúes, o los indios, parece ser que ya se han dado cuenta de una vez de que resulta que los microcréditos se han convertido en una cadena insalvable de microdeudas. Microdeudas desde el punto de vista financiero y de la banca, desde el punto de vista de las personas, deudas para toda la vida. Para toda la vida. $50 en la India, en Haití, en Nicaragua, etcétera, bueno, son una losa para toda la vida. Sobre todo cuando han ido, es que tenía muy mala pata la cosa, porque iban a buscar mujeres abandonadas con hijos y no sé qué. Decir, coño, ¿tú qué quieres? Dejarla ya enterrada de por vida. Era evidente. Pues no, señor. Y hemos tenido altísimas autoridades de nuestro país que entregadas a la causa, ¿eh? Sigue. Y sí, bueno, pues a ver si ha leído el diario El País hoy. Un poco porque marcábamos la hora, un poco así, ya de pasada, por lo menos cita un poco el glosario, el trabajo tuyo tan interesante, que además es curioso porque es un glosario, como todo, un glosario crítico. Se diferencia mucho de otros glosarios. Hubo uno aquí muy chiquitito, pero tiene gracia, la Diputación de Cádiz publicó un glosario en el 80 y tanto, era un glosario muy chiquitito, pero claro, cuando tú te planteas, aparte de la dificultad, no solamente que ya lo puedo entender, pero el tirar por un glosario en vez de por un diccionario, a mí el tema crítico, desde luego, me parece mucho más interesante, aunque te da más trabajo, pero aparte del tiempo, ¿tú ves alguna diferencia que a ti te haga enfocarte más, decir, mira, a mí me interesa más esto, aparte del tiempo, que dura más? Para mí era claro, es decir, yo jamás podría haber abordado personalmente un diccionario, ¿no? Porque un diccionario tiene un compromiso de equidistancia, rigor, consenso de los significados que evidentemente a mí no me correspondía. Es decir, eso era algo y es todavía algo que habría que hacer en equipo, ¿no? Un equipo muy complicado. El glosario, sin embargo, me permitía, hombre, no volcar toda la subjetividad, porque tampoco hay que ser tan ególatra, ¿no? Pero sí aceptar y sobre todo jugar con el lector y hacer que el lector entre en el juego, de que la subjetividad de quien lo está haciendo está ahí.
esa subjetividad, desde mi punto de vista, qué valor podía llegar a tener más positivo, ser crítico, es decir, emplear la capacidad de, conociendo unos temas mejor, otros peor, etcétera, tratar de situarme fuera en un momento o por unos instantes y tratar de mirar. Y esto que yo sé cómo es y cómo funciona, visto desde fuera, ¿sigue siendo igual o no? Bueno, esa posición propia de la crítica me pareció que era lo más interesante que podía tener un Eso también es lo que te ayuda a escoger unos términos y otros, ¿no? Sí, sí, aunque eso me llevó tiempo porque hice una primera lista y la iba puliendo mucho con, por ejemplo, algo que jamás se me hubiera imaginado. La última entrada que escribí del glosario fue el cine, porque a lo largo de todo el tiempo era algo, yo decía, no, sí, el cine, ahora voy, ahora voy. Y eh, no acababa yo de encontrarme con ganas ni con fuerza, ¿no? Pero, y también porque me pasaba en ocasiones que comenzaba a trabajar una entrada y me daba cuenta de que o rápidamente la hacía lógica y congruente con otras, o corría el riesgo de perderme un poco, ¿no? Seguramente me perdí en más de una ocasión. Pero bueno, esa fue la... Yo, Pedro, por mi parte, muchas gracias. Entonces, si alguno de vosotros quisierais alguna pregunta o alguna conversación con Pedro, creo que es el momento. Tampoco... Y si no, recreo, que se decía. Pues hacemos a la de tres, a la de una, a la de tres, algo animal. Claro, normalmente siempre uno de la mesa hacemos de gancho, pero claro, ya yo llevo de gancho toda la tarde. Lleva de gancho. Toda la tarde. Está enganchado, te has colgado ya. Y entonces, pues nada, muchísimas gracias. Que hay una copa afuera, entonces doble gracias. Sí. ¿No? Y bueno, seguimos ahora en contacto charlando y eso. Bueno, por mi parte, solo un momento, muchísimas gracias a la universidad y a su servicio de cultura. Muchísimas gracias, Antonio, y a todos ustedes por la paciencia. No sé, espero que además tuviera algo de curiosidad. Muchas gracias.